Bien, en principio quiero presentarme. Mi nombre es Jorge Conde. En esta oportunidad se me ha invitado para poder disertar o compartir algunas ideas referidas a los alegatos de apertura. Bien, en principio hablar de repente, a ver, antes de, ¿se me escucha bien? Ah, no sé si se me escucha bien. Ok, listo. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, gracias. Bien, hablar de alegatos de apertura es necesariamente encontrarnos frente a un escenario de juzgamiento. Ustedes de repente, la primera pregunta que pudieran formular es, bien, si vamos a hablar de alegatos de apertura, ¿en qué extremo, en qué parte del Código Procesal Penal nos encontramos dicha figura procesal? O de repente me podrían preguntar, de repente, abogado, pero solamente es un artículo el que habla respecto a los datos de apertura en un juicio oral. Y en efecto, el Código Procesal Penal desarrolla solamente un momento muy preciso respecto al momento en que corresponden dictarse los alegatos de apertura. Y ustedes lo podrán encontrar en el artículo 371, numeral 2 del Código Procesal Penal. A ver, definitivamente, limitarnos a leer el artículo del Código Procesal Penal, pues sería tener un pequeño conversatorio de repente de 10 minutos, exagerando. Sin embargo, es importante que podamos de repente compartir algunas ideas respecto a cómo preparar adecuadamente un alegato de apertura. Hay dos posiciones en las cuales podemos nosotros armar un alegato de apertura. Podemos preparar los alegatos de apertura desde la perspectiva del Ministerio Público o desde la perspectiva de los demás sujetos procesales, llámese abogado de la parte agraviada, actor civil o la defensa del acusado. Son estos dos escenarios de repente en los cuales podemos nosotros encontrar o enfocar los alegatos de apertura. Pero para poder llegar hasta este momento de los alegatos de apertura, es importante que podamos construir este momento. Y ahora me podrían preguntar de repente, abogado, pero ¿cómo podemos construir el momento preciso, idóneo de los alegatos de apertura? Definitivamente, quien tenga el deber de formular alegato de apertura tiene un deber muy esencial. Y es que quien tenga el interés de preparar unos alegatos de apertura tiene que, en principio, conocer adecuadamente su caso. Si no conocemos adecuadamente el caso, si no tenemos la capacidad de haber revisado no solamente cuáles son los hechos que son materia de imputación, sino también conocer cuáles son los medios de prueba admitidos para juzgamiento, pues definitivamente fracasaremos en el intento de preparar o ya oralizar nuestros alegatos de apertura. Los alegatos de apertura tienen diversos momentos, tienen por decirlo, diversas fases dentro de la estructura en la que debemos armar nuestra intervención oral. Pero debemos retroceder entonces. Si queremos preparar adecuadamente los alegatos de apertura, tenemos que retroceder muchas etapas, o de repente remitirnos hasta la investigación preparatoria. Y me dirán, doctor, pero si solamente es el alegato de apertura y he escuchado que el alegato de apertura es el resumen de los hechos y el fiscal tiene que indicar cuáles son los medios de pruebas con los cuales va a aprobar su teoría del caso y la defensa va a tener que sostener cuál es el error de la fiscalía o por qué no hay delito, no es tan sencillo, estimados amigos. Quienes tenemos la oportunidad de repente de lidiar ya en el ejercicio de la labor profesional o quienes ya hemos asumido en algún momento nuestra intervención propia en un alegato de apertura, entendemos que debemos remontarnos a los actos de investigación. Y me dirán, ¿por qué los actos de investigación? Porque durante los actos de investigación podremos recabar los elementos de convicción que a nosotros nos permitan poder idear una teoría del caso. Para yo poder llegar a señalar mis alegatos, tengo que preparar necesariamente durante la investigación preparatoria una teoría del caso. Entonces, estoy seguro que en algún momento hemos escuchado hablar de la llamada teoría del caso, pero normalmente se habla de la teoría del caso respecto a la posición incriminatoria del Ministerio Público. Sin embargo, la defensa, al igual que el Ministerio Público, al constituir una parte procesal igual en la que va a pretender un derecho en concreto, también tiene que preparar su teoría de caso. De repente el Código Procesal Penal, los acuerdos plenarios, la jurisprudencia, obliga de manera más profunda al Ministerio Público a preparar una teoría de caso.
Y ustedes me dirán, sí, la formalización de la investigación preparatoria es la narración de los hechos, en donde el Ministerio Público da el correlato sucesivo de los hechos que son materia de acusación posteriormente, a la vez hace la imputación clara y concreta respecto a la responsabilidad penal de cada uno de los imputados. Y es cierto, la disposición de formalización de la investigación preparatoria va a contener ese primer momento, ese primer escenario narrativo de los hechos. Ese primer momento narrativo de los hechos es la teoría del caso que el Ministerio Público va a ofertar durante el periodo de investigación, llámese los 120 días, ampliado por 60 días más, o si de repente nos encontramos frente a un caso complejo durante 8 meses, o ya, alucinemos de repente un poco más, 36 meses por un caso de criminalidad organizada. Entonces, si nosotros queremos asumir una defensa eficaz, una defensa adecuada respecto a la posición que el Ministerio Público quiera postular durante la investigación preparatoria, pues también tenemos que nosotros idear y preparar una teoría de caso. Definitivamente, la teoría de caso que tenemos que nosotros preparar está afianzada en la versión de los hechos que nos dan nuestros patrocinados. Nuestros patrocinados son las primeras personas que van a señalarnos o sostenernos cómo ocurrieron los hechos. Es decir, nuestros patrocinados nos dirán, estimado abogado, en efecto, los hechos que el fiscal señala son ciertos por esta razón. O podrán decirnos en su defecto, señor abogado, los hechos pues no son como lo dice el señor fiscal, los hechos han ocurrido de la siguiente manera. Entonces, si tenemos teniendo ya nosotros esa explicación de cómo habrían ocurrido los hechos, pues recién ahí podremos nosotros preparar adecuadamente nuestros alegatos de apertura. Entonces, perdón, nuestra teoría del caso. Nuestra teoría del caso tenemos que tratar de trabajarla durante toda la investigación preparatoria. Y me dirán de repente, abogado, pero ojo que estamos hablando de alegatos de apertura. ¿Por qué remitirnos hasta la investigación preparatoria? Porque en la investigación preparatoria ofreceremos los elementos de convicción que se convertirán posteriormente en prueba para poder hacerlas mención o referencia en los alegatos de apertura. Entonces, si el Ministerio Público va por una línea de investigación A, nosotros tenemos que ofrecer nuestros elementos de convicción de descargos de respecto a la línea B, que es lo que queremos nosotros demostrar. Entonces, es ahí donde se empieza a construir o donde nosotros debemos empezar a idear nuestros alegatos de apertura, porque la investigación preparatoria constituirá el momento en el que buscaremos esclarecer los hechos, pero en caso no logremos convencer al Ministerio Público respecto a la inocencia de repente de nuestro patrocinado, estos mismos hechos tendremos que llevarlos hasta el momento del juzgamiento. Ok, listo, disculpen, tenía problema con el micrófono. Entonces, tendremos que empezar a construir de ahí nuestros elementos de convicción para poder preparar nuestros alegatos de apertura. Ahora, ya revistamos o enfoquémonos en el momento en el que el Ministerio Público tiene que empezar a preparar sus alegatos de apertura. Pero para eso tenemos que ya remontarnos a una etapa adicional, a una etapa siguiente procesal. Y nos referimos a la etapa intermedia, en donde el Ministerio Público tendrá que realizar su requerimiento acusatorio. Ojo que estamos en la etapa intermedia, pero no voy a tocar el sobreseimiento, que es una posibilidad que tiene el Ministerio Público durante la investigación preparatoria, porque, bueno, el sobreseimiento constituye el pedido fiscal de archivo del caso y no llega hasta juicio oral. Es decir, es el requerimiento con el cual el proceso concluye en la etapa intermedia. No es materia eso en este momento de nuestra intervención. Pero sí es importante que podamos entender cuáles son los requisitos necesarios para asumir adecuadamente una etapa intermedia que nos permita prepararnos para el juzgamiento. Y es que el artículo 349 del Código Procesal Penal es el que debemos tener nosotros presentes. Y me dirán de repente, ¿por qué el artículo 349 del Código Procesal Penal? El artículo 349 tiene mucha importancia porque en ese artículo se desarrolla qué requisitos debe contener el requerimiento fiscal de acusación. Y es que el Ministerio Público tiene, conforme lo establece el Código Procesal Penal, el deber de motivar sus disposiciones o requerimientos. La acusación constituye un requerimiento y tiene que estar adecuadamente motivado.
pero aquí el Código Procesal Penal le obliga al Ministerio Público a describir de manera precisa algunos datos. Quienes de repente pueden revisar el artículo 349, señala en el numeral 1, literal B, que la acusación fiscal debe contener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. Entonces, el Ministerio Público tiene el deber de resumir los hechos de tal manera que pueda comprenderse la historia que va a mostrar al juzgador, pero a la vez va a tener que desarrollarla en 3 escenarios. Tiene que desarrollar en su requerimiento acusatorio las circunstancias precedentes, tiene que desarrollar las circunstancias concomitantes y las circunstancias posteriores. ¿Cuándo hablamos de circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores? ¿Y por qué es importante desarrollar esto adecuadamente de tal manera que en el juzgamiento podamos nosotros desarrollar adecuadamente unos alegatos de apertura, al menos desde la perspectiva del Ministerio Público? Pues recordemos que el Ministerio Público tiene de repente un deber más intenso de explicar la teoría del caso al juzgador, pues finalmente el juicio oral está basado en la posición incriminatoria del Ministerio Público. Cuando hablamos de las circunstancias, a ver, y es importante que podamos entender adecuadamente esto, pues muchas veces quien le habla al menos ha encontrado en diversos requerimientos acusatorios que a veces suele ocurrir que hacen un copia y pega de la formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué un copy y pega de la disposición de formalización? Porque como lo señalé hace un momento, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria contiene la narración de los hechos. Entonces, no es que el Ministerio Público coja los hechos de la formalización y los pegue en la acusación, sino que el artículo 349 exige algo adicional al Ministerio Público. Y ese adicional o ese plus que requiere la norma procesal es que haga esta narración de qué ocurrió antes del delito, en qué momentos ocurrió el delito y cuáles fueron las consecuencias del delito. En pocas palabras, esas son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Las circunstancias precedentes, los actos preparatorios para la consumación del hecho delictivo, que va a ser sujeto o sometido a un requerimiento acusatorio. Las circunstancias concomitantes, que es el momento preciso en el que acontece el hecho delictivo. Y las circunstancias posteriores, que corresponde a, luego de cometido el delito, cuáles fueron las consecuencias o las acciones desarrolladas por los autores del hecho criminal o del presunto hecho criminal que será debatido y sometido a debate en el juzgamiento. Entonces, el Ministerio Público tiene ese deber de clarificar, resumir, ordenar los hechos de tal manera que los pueda exponer en el juzgamiento. Entonces, ya teniendo ese desarrollo procesal, ese desarrollo de repente narrativo en el requerimiento acusatorio, recién podremos estar en condiciones de poder realizar nuestros alegatos de apertura, al menos por parte del Ministerio Público. Vamos primero a desarrollar cómo se dan estos momentos y de repente luego les explicaré de repente o les brindaré o compartiré algunas experiencias de cómo quien les habla trabaja sus alegatos de apertura. Bien, una vez desarrollado esto, el Ministerio Público, ya ha llegado el momento, y aquí sí, vamos a remitirnos al artículo 371, numeral 2 del Código Procesal Penal. ¿Y por qué me remito a ese artículo? Porque es el artículo que desarrolla el momento en el que se deben dictar o se deben exponer ya los alegatos de apertura. Y es que el artículo 371, numeral 2, señala lo siguiente. Obviamente, luego de instalar a la audiencia, luego de identificar a las partes procesales. Dice, acto seguido, el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Y otro momento, posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargos ofrecidas y admitidas. A ver, de repente hagamos una comparación aquí ya. Ustedes de repente, bueno, estoy seguro que han visto películas norteamericanas. En las películas norteamericanas hemos podido de repente ver que los abogados y el Ministerio Público, el fiscal del caso, se encuentran frente a un juez y a la vez frente a un jurado. El sistema norteamericano es de repente es distinto al que nosotros tenemos en nuestro sistema nacional. Pero sí se puede apreciar la técnica o la forma en cómo nosotros debemos intentar construir nuestros alegatos de apertura.
¿Y por qué hablo mucho de esa comparación o por qué de repente lo traigo a colación a tenerlo para que lo puedan tener en consideración? Porque los alegatos de apertura constituyen el primer momento, el primer roce entre el juez de juzgamiento o el colegiado penal de juzgamiento con los sujetos procesales en el que el colegiado o juez penal unipersonal conocerá recién los hechos. Recordemos que precisamente el Código Procesal Penal busca dividir las etapas procesales para que el juez de juzgamiento no haya sido contaminado con información dentro del proceso. Es decir, el juez de investigación preparatoria va a conocer diversos incidentes. El juez de investigación preparatoria conocerá, por ejemplo, un requerimiento de prisión preventiva, un requerimiento de comparecencia con restricciones, conocerá un impedimento de salida del país, conocerá un requerimiento de levantamiento de secreto bancario, conocerá un levantamiento de secreto de telecomunicaciones, entre otros. Y esos requerimientos contienen, para su motivación o justificación, la exposición de los hechos. Entonces el juez de investigación preparatoria ya conoce los hechos y tiene un criterio de cómo debe resolver algunas pretensiones. Eso no debe ocurrir en el juzgamiento. En el juzgamiento, el juez es un juez inmaculado, es un juez pulcro, que no conoce referencia alguna de los hechos. A veces vemos en algunos medios de comunicación de repente en el que se cuestiona mucho a los jueces de por qué resuelven de esta manera, si los hechos son de esta forma, o a veces los medios de comunicación critican o prejuzgan a los magistrados cuando le dicen, oye, ¿cómo es posible que el juez diga que no conoce los hechos? Si finalmente es el juez y tiene que sentenciar. Y es que ese es el modelo procesal. El juez no debe conocer los hechos y el primer acercamiento entre los hechos y los sujetos procesales debe ser precisamente el momento y el alegato de apertura. Entonces, cuando ustedes ven el modelo norteamericano, ven a un fiscal o un abogado que intenta persuadir a un jurado. La diferencia en el sistema norteamericano es que el jurado no tiene formación jurídica. Son personas honorables o intachables de la jurisdicción o de la zona que están llamadas a resolver o a sentenciarse o a dar una opinión o un veredicto si es que consideran que la persona es culpable o es inocente. Y si es que es inocente, pues el juez estará vinculado. Si es culpable, pues el juez tendrá ya que ponderar la sanción a imponer. Pero en nuestro sistema no. Pero lo que sí podemos copiar es la forma en cómo podemos interactuar. No es lo mismo leer un requerimiento a sustentar un alegato de apertura. Quienes de repente hemos podido ver a un juzgamiento, hemos visto en algunos casos, por ejemplo, en el que el Ministerio Público se limita solamente a leer su acusación fiscal. Eso no es, francamente, un adecuado alegato de apertura. Si ustedes revisan la norma, el Código Procesal Penal en el artículo 371 dice que el fiscal tiene que hacer un resumen de los hechos. Este resumen no implica la lectura. Me he topado, francamente, con diversos jueces que son muy procesalistas, son tan técnicos, que cuando observan que el Ministerio Público está leyendo, interrumpen la oralización del Ministerio Público, o entre comillas, oralización, porque es una lectura, y sugieren y recomiendan al fiscal, no puede leer todo ese requerimiento acusatorio, porque hay casos en los que son definitivamente voluminosos. Tiene que tener capacidad de resumen o capacidad de síntesis. Y en atención a esa capacidad de resumen o capacidad de síntesis, recién poder exponer los hechos al juez penal unipersonal o al colegiado. Es importante que el fiscal conozca necesariamente su caso. Si el fiscal no conoce el caso, pues definitivamente va a leer o va a hacer un resumen omitiendo información relevante que deba ser conocida por el juzgador. Como hemos visto de repente, implica mucho la técnica en cómo el abogado expone, cómo intenta persuadir y convencer. Recordemos, y esto lo voy a enfatizar muchas veces porque me interesa que lo tengan presente, es el primer momento en el que el juez conoce los hechos. Entonces, si es el primer momento en el que el juez conoce los hechos, si yo soy fiscal, debo fortalecer o insistir en algunas ideas que son las que vinculan al momento preciso de la comisión del delito. Y si es que soy el abogado defensor, debo fortalecer los errores o defectos en los alegatos de apertura del Ministerio Público. Recuerdo un caso muy concreto que bueno, aún está en juzgamiento, pero recuerdo perfectamente que el fiscal imputaba colusión a 4 personas, entre funcionarios y extraneos. Los funcionarios públicos son llamados intraneos y los extraneos los particulares o proveedores o contratistas, en algún lado también se les llama. Entonces, escuché atentamente la exposición de los alegatos de apertura en ese caso en concreto, pero, a ver, si yo imputo colusión,
tengo que definitivamente en mis alegatos de apertura incluir el verbo rector. Y por eso es que la labor del Ministerio Público es mucho más complicada que el abogado defensor, porque si yo soy el Ministerio Público, tengo que hacer un resumen de los hechos. Tengo que desarrollar mis circunstancias precedentes, las concomitantes y las posteriores con capacidad de síntesis, pero sin a la vez olvidar la participación de cada uno de los autores o cómplices y a la vez identificar en el momento adecuado en qué momento ocurre o se da el verbo rector. Si yo voy a hacer mis alegatos de apertura respecto al delito de colusión, tengo en algún momento de mi historia, en las circunstancias concomitantes, describir de manera clara y puntual y vincular a los acusados en qué momento se dio el pacto colusorio o el momento de la concertación ilegal o clandestina. Colusión tiene como verbo rector, la colusión simple tiene el verbo rector concertar. Concertar es pactar. Es una reunión clandestina en la que el funcionario y proveedor pactan defraudar al Estado, por decirlo de alguna forma. No se da la defraudación, porque la defraudación propiamente dicha ya es colusión agravada. Solamente es el pacto, el compromiso ilegal y clandestino de defraudar al Estado. Entonces, yo como fiscal tengo que incluir en mis alegatos de apertura ese verbo rector. Si yo como fiscal omito desarrollar ese verbo rector, mis alegatos de apertura serán una historia de repente muy interesante, pero finalmente la historia que como fiscal estoy contando no constituye delito. Podrá ser cualquier cosa menos colusión. Y en el caso de repente que les estoy comentando, ocurrió eso, que el fiscal al momento de hacer su narración empezó a hablar que la obra tal, que el procedimiento administrativo, que la licitación, que finalmente se realizaron los pagos y que la obra nunca se terminó de ejecutar. Y mis pruebas son estas. Pero jamás en ningún momento desarrollado precisó es más, ni siquiera se requiere que digan que el día tal, a la hora tal, se coluyeron. No, porque recordemos que la colusión también puede ser probada con prueba indiciaria. Y eso también es importante precisar. Si yo preparo mis alegatos de apertura, si yo presento y postulo mi teoría del caso como Ministerio Público, tengo que desarrollar y exponer al juzgador qué tipo de prueba voy a utilizar para acreditar mi teoría del caso. Mi narración de los hechos, clara, precisa, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores como Ministerio Público. Luego de desarrollar, tengo que explicarle al magistrado cuál es el grado de participación de cada uno de los acusados. Si yo me voy por un caso de corrupción de funcionarios, pues diré, estas personas tienen la condición de autores y estas personas tienen la condición de cómplices por estas razones. También desarrollaré de manera muy puntual y resumida cuál es el hecho en concreto que atribuyo a cada uno de ellos. Recordemos que las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores es la narración fáctica de los hechos, pero la imputación concreta no debe ser descuidada tampoco entre los alegatos de apertura. Obviamente, no se requiere que se lea la acusación, no se requiere de repente que se exponga de manera extensa desde la hora tal en que se levantó el acusado hasta el momento en que se consumó el delito. No se requiere eso, solamente se requiere el momento preciso o la forma en cómo el imputado haya consumado el delito, es decir, haya ejecutado el verbo rector del tipo penal que yo voy a incriminar en el juzgamiento. Luego de eso, tengo el deber, conforme a la norma procesal, de exponer resumidamente cuáles son las pruebas que como Ministerio Público se me han admitido y que finalmente utilizaré en el juzgamiento. Y por eso señalaba que es importante que podamos desarrollar adecuadamente nuestra investigación preparatoria y obviamente ejercer adecuadamente la etapa intermedia. ¿Por qué la etapa intermedia vinculada a las pruebas? Porque la etapa intermedia es el único momento procesal o el momento procesal principal en el cual yo puedo ofrecer pruebas. De repente miran, abogado, pero también se pueden ofrecer pruebas. Sí, en el juzgamiento, sí, se pueden ofrecer pruebas en el juzgamiento, pero son requisitos especiales. Por ejemplo, tenemos la prueba nueva, que es aquella prueba que se ha generado luego de desarrollar la etapa intermedia, o aquella prueba que se conoció después de la etapa intermedia y razonablemente no tuve la posibilidad de conocerla. O de repente me podrán hablar de la prueba inadmitida, pero la prueba inadmitida surgió de un debate en la etapa intermedia. Entonces, es importante siempre poder manejar adecuadamente las etapas procesales que han antecedido al juzgamiento. Investigación preparatoria para generar y tener presente la prueba, la etapa intermedia para poder postular la prueba que quiero utilizar en el juzgamiento y recién en el juzgamiento poder señalar, porque advierten ustedes que en el artículo 371, numeral 2, señala que el Ministerio Público deberá hacer un resumen de las pruebas con las cuales acreditará su teoría de caso.
Y aquí viene lo que les decía, que el Ministerio Público tiene que desarrollar o describir cómo va a probar el hecho delictivo. Entonces, el Ministerio Público tendrá que decir, señor juez, este caso lo voy a acreditar con prueba directa. La prueba directa es, de repente, el contrato ilegal firmado entre el alcalde y el proveedor tal, en el que el alcalde se compromete que si la obra, si consigo yo financiamiento para esta obra, yo le voy a dar la obra a cambio de 5.000 soles que me tiene que dar él. Ustedes miran, abogado, pero eso es un caso muy exagerado, un ejemplo muy exagerado, ¿no? Es cierto, es un ejemplo muy exagerado, pero esa es una forma de prueba directa de acreditar la concertación. O de repente, otra prueba objetiva de la concertación son los llamados videos, los llamados audios. Entonces, los videos, los audios, los documentos pueden servir como prueba directa para acreditar la concertación. Ahora, ese ejemplo del contrato, por ejemplo, no es una idea muy descabellada, porque de repente recordarán algunos que hace unos 3 años, de repente, se conoció un caso en Huaraz en el que un alcalde había firmado un contrato con un proveedor en el que el proveedor le daba dinero y él se comprometía a darle la obra tal. Entonces, no es tan descabellado porque sí ha pasado en algún momento. El alcalde pues, ha firmado documentos de esa naturaleza, pero francamente son casos muy excepcionales, son casos que no se dan usualmente. En el común de los casos, y de repente aplicando un poco la experiencia que quien les habla ha tenido en algún momento en mi condición de fiscal, en los casos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, normalmente se acredita la conducta delictiva en atención a prueba indiciaria o prueba por indicios. Pero entonces, si yo utilizo prueba directa, tengo que decir en mis alegatos de apertura que tengo prueba directa que utilizaré y es esta que voy a señalar. Por ejemplo, la declaración de Juan Pérez, quien va a declarar este juzgamiento, que vio al alcalde, funcionario tal, o al proveedor, pidiéndole dinero. O acreditaré con el documento o con el video tal conducta. Entonces, esa es la prueba directa que tengo que desarrollar y exponerla de esta forma. Si yo voy a probar con indicios, recordemos que los indicios tienen requisitos especiales, es decir, el indicio tiene que estar corroborado con elementos periféricos que le doten de credibilidad a la postulación del Ministerio Público. Por ejemplo, en los casos de corrupción de funcionarios se utilizan como indicio la notoria irregularidad administrativa. Ahora, existe jurisprudencia, y de repente haciendo un paréntesis, existe jurisprudencia que sostiene que la sola irregularidad administrativa no constituye pacto colusorio, no constituye el delito de colusión. Sin embargo, si es que nos encontramos frente a irregularidades administrativas sin justificar, por ejemplo, cambio papeles sin sustento administrativo, cambio requerimientos a mi libre albedrío solamente para forzar a una persona, pues ese indicio sí constituye un elemento de prueba objetivo a nivel de prueba por indicios para poder acreditar, sostener la concertación. Pero el Ministerio Público, entre sus alegatos de apertura, tiene que sostener, explicar adecuadamente de qué forma va a acreditarlo, ¿no? Si es prueba directa o prueba por indicios. Y tendrá que desarrollar cuáles son las pruebas principales que va a utilizar. He visto casos en los que el Ministerio Público hace una lectura íntegra de todas las pruebas que le han sido emitidas para el juzgamiento, desde declaraciones testimoniales hasta documentales. Sin embargo, los alegatos de apertura al constituir la primera presentación del caso no requiere que tengamos que realizar todos los documentos, sino solamente los principales que servirán de instrumento al Ministerio Público para poder acreditar su teoría del caso. Entonces, el Ministerio Público tiene ese importante deber de desarrollar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Tiene que luego señalar cuál es el grado de participación. Posteriormente tendrá que decir cuáles son las pruebas que va a utilizar en el juzgamiento para acreditar la responsabilidad penal del acusado. Vayamos de repente ahora ya a la labor del abogado defensor. El abogado defensor, en algunos casos se piensa que tiene una labor más sencilla, porque finalmente tiene que ver solamente los defectos o los errores que tiene el fiscal para poder demostrar o acreditar su caso. Entonces, si es que esa es la percepción, pues permítanme señalarles que estamos un poco equivocados, porque no solamente es esa la labor del abogado defensor. Como lo dije, como lo he señalado casi al inicio de mi intervención, el abogado defensor, así como el fiscal, también tiene el deber de elaborar una teoría del caso. Esta teoría del caso es importante que la podamos construir desde la investigación preparatoria, porque nos permitirá ofertar los elementos de descargo que utilizaremos para el juzgamiento. Hay algo de repente que sí pudiera yo de repente a título personal recomendar. Es importante que podamos nosotros construir adecuadamente nuestros alegatos de apertura como parte defensa del acusado. Pero a la vez es importante también
que no revelemos todo lo que tenemos en nuestros argumentos de defensa. Ustedes me dirán, abogado, pero si finalmente tienes que buscar convencer al juez en tu primera intervención, tienes que decirle al juez de que tu cliente es inocente. Sí, lo importante en los alegatos de apertura para la defensa es mostrar cuál es, en principio, nuestra pretensión. Sabemos que la pretensión del Ministerio Público a tratarse de un requerimiento acusatorio es que se condene al acusado y se le imponga una pena privativa de libertad acompañada de penas accesorias si es que las hubiesen y el pago de una reparación civil postulada por el Ministerio Público si es que no hubiese actor civil. Si hay actor civil, el Ministerio Público se desprende de esa obligación de señalar reparación civil y se la cede al actor civil. Pero el abogado defensor tiene de repente una posición diferente, porque el abogado defensor tiene que de repente estratégicamente solamente señalar cuál es la información que le va a ser útil para el juzgamiento. Entonces, si el Ministerio Público tiene esta pretensión, yo tendré que sostener, dentro de mis alegatos de apertura, que mi pretensión durante el juzgamiento es la absolución. Debemos partir por eso. Quien le habla cuando inicia sus alegatos de apertura, de repente lo inicia de esta forma, ¿no? Señor juez, durante el presente, en principio, queremos sostener que la pretensión que esta defensa va a requerir para el presente juzgamiento es la absolución de mi patrocinado. Y es la absolución de mi patrocinado en atención a estos argumentos. Y empiezo a hacer un desarrollo respecto a los hechos por los cuales considero no existe delito. Y como les decía hace un momento, ustedes miran, abogado, pero ¿por qué no dices todo? ¿Por qué no lanza a ustedes todo su argumento de defensa? Porque finalmente recordemos que estamos frente a los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura es solamente la presentación del caso. Si es solamente la presentación del caso, no tengo la necesidad, y francamente, por estrategia, no es prudente o recomendable que exponga todas las pruebas que tengo yo para acreditar la inocencia. Pues recordemos que luego de los alegatos de apertura, al margen del desarrollo de la prueba nueva o la prueba inadmitida, el examen de prueba inadmitida, o incluso al margen de la prueba necesaria que se pueda dar agotada ya la actividad probatoria, recordemos que vamos a empezar a actuar las pruebas admitidas. Y es en las pruebas admitidas en donde recién, bueno, entiendo que van a tocar también el tema del desarrollo de juzgamiento, pero es ya en ese momento en donde ustedes podrán decir el aporte y la utilidad de cada una de las pruebas, sean documentales o en las testimoniales al momento de hacer el contrainterrogatorio por parte de las defensas, o el interrogatorio, es decir, que finalmente también han ofrecido testigos o peritos. Entonces, es en ese momento en el que finalmente ustedes van a poder evidenciar los argumentos probatorios que tienen para demostrar la inocencia de su patrocinado. Pero sí es importante que podamos escuchar atentamente los alegatos del Ministerio Público, pues partiendo de esos alegatos son los que vamos a defendernos. De repente me podrán decir, abogado, pero finalmente el Código Procesal Penal también permite al juez variar o proponer una calificación jurídica distinta. Sí, también se permite eso, pero debemos nosotros enfocarnos en desarrollar nuestros alegatos de apertura en atención a lo que el Ministerio Público expone. En ese caso en concreto que les he señalado de repente hace un momento, era notorio que el Ministerio Público no descifró o no expuso el verbo rector. Entonces, si yo noto eso, que es un tema de puro derecho, que es un tema que sí corresponde ser enfatizado, tengo que capitalizar dicha omisión del Ministerio Público y exponerla al juzgador. No solamente es decir, señor juez, mi teoría del caso es esta. Quien les habla lo que hace es exponer en primer momento, como le dije, mi pretensión. Luego de desarrollar la pretensión, presentarle al juez cuál es mi teoría de caso de defensa. Señalaré, por ejemplo, imaginemos que es un tema de robo. Diré, señor juez, durante el juicio oral vamos a demostrar. Y acá hay de verdad, tocando esa palabrita demostrar, hay una aclaración también que quiero hacer. El Ministerio Público tiene el deber de probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del acusado. Tiene la carga de la prueba. Es quien tiene que presentar y quebrar la presunción de inocencia del acusado. ¿El abogado defensor del acusado tiene el deber de probar la inocencia? No, debemos tener muy grabado eso, que el abogado defensor del acusado no tiene que probar la inocencia porque existe ya una presunción legal de inocencia. El acusado se presume inocente en tanto y en cuanto el Ministerio Público no logre quebrar esa presunción. Entonces, si nosotros vamos ya con ese plus en nuestra posición de defensa
Es decir, vamos con la posición o con la idea legal de que mi patrocinado es inocente, no tengo que probar la inocencia, tengo que demostrar solamente que la imputación del Ministerio Público es errada. Entonces, durante el juzgamiento tendremos que demostrar primero nuestra teoría del caso. Señor juez, durante el juicio oral demostraremos que mi patrocinado no estaba el día de los hechos, conforme lo dice el señor fiscal, en la ciudad de Huacho, por ejemplo, sino que se encontraba en la ciudad de Tacna, conforme lo acreditaremos con los documentos, boletos de viaje, entre otras pruebas que puedan haber ofertado ustedes. Luego de haber sostenido, desarrollado cuál es su teoría del caso, yo lo que suelo hacer en mis defensas es ya recoger parte de los argumentos desarrollados por el Ministerio Público. Y de repente miran, abogado, pero esos no son alegatos finalmente, sus alegatos son solamente los que usted va a desarrollar respecto a su teoría de caso. Es cierto, pero debemos recordar que si nos encontramos frente al primer momento en el que el juez va a conocer los hechos, que el juez conozca mi teoría de caso, pero que a la vez conozca también cuál es mi posición técnica respecto a lo realizado por el fiscal. No quiere decir que el fiscal dice ABCD y yo lo deje pasar tal cual, sino que debemos también hacer cuestionamientos resumidos de nuestra posición respecto a lo que el fiscal ha señalado. He visto de repente en algunos videos de audiencias en los que a veces se interrumpe al fiscal o al abogado al momento de hacer los alegatos. He visto esa práctica y también me ha tocado asumir defensas en los que los magistrados pues han terminado haciendo esa suerte de interrupción para, entre comillas, buscar aclaraciones. Sin embargo, francamente discrepo de esa práctica por cuanto finalmente es solamente la presentación del caso. Los magistrados intentar realizar aclaraciones o requerir aclaraciones en ese estadio procesal, pues consideramos que es más allá de imprudente, es irregular por cuanto, como le hemos señalado, son las partes quienes tienen que presentarle a los magistrados nuestra teoría de caso y los hechos. Si finalmente yo como parte procesal no expongo los hechos, pues es responsabilidad de la parte procesal. Los magistrados son terceros imparciales, son terceros neutrales, quien tiene el deber solamente de conducir el juzgamiento y buscar aclaraciones, sí, permitidas por la norma procesal, pero durante la actuación probatoria. Las aclaraciones no las regula el Código Procesal Penal dentro de los alegatos de apertura, pues constituyen solamente la presentación del caso. Ahora, ¿qué más podemos decir de los alegatos de apertura en un juicio oral? Ahora, yo recuerdo en alguna oportunidad cuando me encontraba de repente en mis clases en la Academia de la Magistratura y como abogado independiente tenía a veces un problema. A ver, ¿qué ocurre si es que yo tengo el deber de hacer mis alegatos de apertura, pero yo ya hablé con mi cliente previamente y mi cliente me ha dicho de que quiere someterse a la conclusión anticipada de juicio? A ver, quienes de repente están recién empapándose de lo que es un juzgamiento, la conclusión anticipada de juicio constituye también una salida alternativa y forma de concluir rápidamente el juzgamiento con el reconocimiento del acusado respecto a la responsabilidad penal. Luego de los alegatos de apertura, o culminados los alegatos de apertura, el juez le leerá los derechos al acusado. Y le preguntará si es que en principio si entendió sus deberes y derechos. Luego de eso le preguntará al acusado cómo se considera en el juzgamiento, es decir, si se considera responsable de los hechos o no se considera responsable. Es decir, acusado, ¿te consideras responsable, culpable o te consideras no responsable, inocente? Y el juez le hace una precisión adicional. La precisión que el juez le hace es, abogado, acusado, si usted desea, conferencie con su abogado, o si desea también puede conferenciar con el fiscal para llegar a una conclusión anticipada de juicio. ¿Qué es la conclusión anticipada de juicio? Como hemos señalado, es una forma de simplificar el juzgamiento y acabarlo con una sentencia ante el reconocimiento de la responsabilidad penal del acusado. Entonces, si ocurre eso, el abogado, el acusado y el fiscal se reunirán de forma reservada, conferenciarán de forma reservada, a efectos de repente decir el abogado, ¿no? Señor fiscal, mi patrocinado está dispuesto a reconocer la responsabilidad penal
pero quisiera que le hagan una reducción de la pena y una reducción de la represión civil. Y el fiscal podrá ponderar esas reducciones conforme también lo establece el Código Procesal Penal. Pero aquí viene una contradicción, porque si yo voy a presentar mis alegatos de apertura, luego de escuchar los alegatos del fiscal, ¿qué voy a decir? Si sé que mi patrocinado ya me dijo, abogado, yo quiero someter la conclusión de disipado de juicio, porque soy inocente, aparte me van a dar una pena suspendida, así que yo quiero acabarlo, no quiero saber nada de esto, al final yo fui, así que yo voy a asumir responsabilidad. ¿Qué debe ser el abogado en ese momento, al momento de hacer sus alegatos de apertura? ¿Debe de repente negar los hechos? Es decir, señor juez, demostraremos que mi patrocinado es inocente por cuanto él no conducía en estado de ebriedad, por ejemplo, sino que la policía le sembró y le cambió el dosaje etílico, entre una serie de argumentos irreales. Para luego irme a una conclusión de juzgamiento y decir, oye, señor fiscal, señor juez, por si acaso, se quiere someter a la conclusión anticipada porque él dice que sí fue. Entonces, es una contradicción. Y esa contradicción que de repente en algún momento, hace muchos años se encontraba al momento de hacer mis defensas, se la trasladé, por ejemplo, al doctor Frank Almanza Altamirano, un gran maestro, guardo mucho respeto, y le planteé esa pregunta, ¿no? Doctor, ¿qué podemos hacer los abogados en ese momento, ¿no? Es decir, tengo que defenderlo, pero aún no estoy en la etapa en la que él reconozca. Es decir, tengo que presentar mi caso, pero él aún no reconoce si es que fue o no fue responsable del derecho delictivo. Y la respuesta fue muy simple. Abogado, lo que puede hacer es reservarse el derecho a hacer sus alegatos. Ustedes me dirán, doctor, pero en el Código Procesal Penal he leído y en ningún momento hace referencia a que el abogado se pueda reservar los alegatos de apertura. Es cierto, el Código Procesal Penal no hace referencia a que la defensa del acusado se pueda reservar o no los alegatos, pero finalmente los alegatos constituyen la intervención individual de cada uno de los sujetos procesales, quienes alegaremos lo que para nuestro derecho consideremos más pertinente o más ventajoso. Entonces, si yo sé que voy a someterme a una conclusión anticipada de juicio, no tengo la obligación legal de desarrollar una teoría del caso negando los hechos. A partir de aquel momento, cuando quien les habla sabía que tenía que llegar a un momento en el que finalmente expondría o solicitaría la conclusión anticipada de juicio, lo que hago es lo siguiente, por ejemplo, ocurre mucho en los casos de omisión a la asistencia familiar, en los que finalmente está la liquidación de pensiones de vengada, están los requerimientos, nunca pagó, no hay bochas de pago de los alimentos y finalmente, normalmente los casos por omisión se van a una conclusión anticipada de juicio. Entonces, ¿qué hago en ese tipo de supuestos? Escucho el alegato de apertura del fiscal, abogado, le corresponde hacer su alegato de apertura, y lo que hago es, señor juez, en esta oportunidad la defensa técnica se va a reservar el derecho de realizar alegatos de apertura, por cuanto solicitaré conferenciar con el Ministerio Público a efectos de evaluar la posibilidad de llegar o arribar a una eventual conclusión anticipada de juicio. Entonces, de esa forma, no entro en contradicción con mis alegatos de apertura, y a la vez dejo a salvo la posibilidad de irme a una conclusión anticipada de juicio. Ahora, ustedes me dirán, abogado, pero entonces, si se va a ir a una conclusión anticipada de juicio, ¿por qué finalmente no solamente en sus alegatos dice que su cliente fue culpable? Estimados, no es de repente prudente al momento de hacer alegatos de apertura evidenciar responsabilidad penal respecto a nuestros patrocinados, porque finalmente llegaremos a ese momento en el que se le va a preguntar a él. Entonces, imaginemos en el supuesto, de hecho, en el que no arribe a una posición adecuada con el Ministerio Público y diga, ¿sabes qué? No coincido en la pena, así que no hay acuerdo. Porque finalmente podemos coincidir de repente en la responsabilidad penal, pero no puede haber de repente concordancia en la represión civil. Puede haber un acuerdo parcial y entraremos en debate respecto, por ejemplo, a la represión civil o respecto de repente a los años de pena. Pero finalmente quedará registrado si es que acepta o no acepta responsabilidad penal. Entonces, eso de repente, a grosso modo, debemos también tener como referencia de repente al momento de realizar nuestros alegatos de apertura, al momento de o bueno, en caso no veamos la necesidad de llegar a este tipo de supuestos de conclusiones de juzgamiento. Otro tema que también me gustaría compartir con ustedes, de repente, cómo llegar adecuadamente a un alegato de apertura,
es trabajar mucho con nuestros órganos de prueba. Ahora ustedes me dirán, doctor, pero finalmente los órganos de prueba, entre paréntesis, los testigos, se van a actuar recién durante el debate probatorio. Sí es cierto, pero es importante que para nuestros alegatos de apertura tengamos ya la convicción o certeza de qué cosas van a decir algunos órganos de prueba. Ustedes me dirán, doctor, pero los testigos son los que ha ofrecido el Ministerio Público, no son los de ustedes. Yo recuerdo claramente un juzgamiento en el que a uno de los acusados, el Ministerio Público intentó culpar de que se reunió con uno de los testigos. En efecto, el Código Procesal Penal establece que durante el interrogatorio el testigo va a responder de forma libre y espontánea a las preguntas que le sean formuladas por los demás sujetos procesales y a las preguntas aclaratorias o a las aclaraciones que tenga a bien realizar el Ministerio Público. Perdón, el juzgador. El juzgador también puede hacer algunas o solicitar algunas aclaraciones respecto a los hechos. Pero eso no implica o no limita el derecho del acusado o de la defensa poder conferenciar previamente con los órganos de prueba, en tanto y en cuanto no se ejerza presión respecto a ellos, o no se intimide o no se busque alterar la libre y espontánea declaración que deba andar en el juzgamiento. ¿A qué quiero llegar? En aquel caso que les traigo de repente como ejemplo, la sala penal advirtió de que, en efecto, el acusado se había reunido con el testigo, pero la sala también advirtió que el testigo había declarado de forma libre y espontánea y que nunca recibió ningún tipo de amenaza. Y es que, en efecto, el Código Procesal Penal no limita que los sujetos procesales podamos preparar a nuestros órganos de prueba o preparar a los órganos de prueba. Yo ofreceré testigos y los podré preparar adecuadamente. Ojo, la preparación de un órgano de prueba no constituye el afianzamiento de una versión falsa. El preparar a los testigos constituye solamente el escuchar a los testigos y saber qué cosas conocen y van a decir en el juzgamiento. Eso es conocer y preparar a un testigo. No es atentar contra su libre voluntad o mucho menos intentar tergiversar los hechos que ellos conocen o pudieron ver o pudieron conocer por terceros, ya sea un testigo de fuente directa o un testigo referencial, en cualquiera de esas formas. ¿Por qué debemos conocer adecuadamente nuestros testigos o órganos de prueba? Para nuestros alegatos, porque también la información que ellos nos puedan trasladar a nosotros es la información que también reproduciremos en la actividad probatoria del juzgamiento. Y si es que hay información relevante que podamos nosotros rescatar, pues también podemos desarrollarla o exponerla en nuestros alegatos de apertura. Otra referencia de repente importante que me gustaría compartir con ustedes es también saber diferenciar qué tipo de proceso penal voy a asumir. Y me dirán de repente, abogado, ¿pero a qué se refiere con qué tipo de proceso, qué tipo de defensa va a asumir? Recordemos que en el Código Penal nos presenta delitos comunes y delitos especiales. Los delitos comunes son aquella figura penal donde la tipicidad es una fórmula abierta que permite que el autor sea cualquier persona. Por ejemplo, el delito de homicidio. El tipo penal empieza, el que mata. No dice, no, o sea, en este tipo penal no hay una condición especial del agente, no hay una condición especial del autor. Dice el que mata, es decir, puede ser cualquier persona que quite la vida a otra persona. Entonces, es una fórmula abierta, es un tipo penal común, por decirlo de una forma, en donde, por ejemplo, nos vamos a ver o tendremos que afianzar nuestra teoría de caso en virtud a la teoría del dominio del hecho. Y si yo tengo un caso que se va a desarrollar en virtud a la teoría del dominio del hecho, tendré que preparar mis alegatos en virtud a la teoría del dominio del hecho. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque existen otros delitos especiales, como por ejemplo los delitos de corrupción de funcionarios. En los delitos de corrupción de funcionarios, ya no vamos a utilizar en nuestros alegatos de apertura la posición de la teoría del dominio del hecho. Vamos a utilizar la teoría de los delitos de infracción de deber. Entonces debemos saber diferenciar bien qué tipo de delito nos encontramos para partiendo de ellos poder construir adecuadamente nuestros alegatos de apertura. Si me voy a un delito que no requiere una condición especial del agente, desarrollaría mis alegatos en virtud de la teoría del dominio del hecho. Y si es que encuentro un delito especial, como por ejemplo los delitos de corrupción de funcionarios, en donde el autor requiere una cualidad especial, o requiere una condición, el agente requiere una calidad cualificada especial o concreta, pues tendré que desarrollar mi defensa en virtud a los delitos de infracción de deber, como lo son los delitos de corrupción de funcionarios. En los delitos de corrupción de funcionarios, al momento de desarrollar mis alegatos de apertura, lo primero que tengo que ver es que si es que en efecto mi patrocinado o el acusado tenía el deber de garante respecto a tales bienes o caudales del Estado. Si es que era funcionario público o no era funcionario público, si era servidor público o no era servidor público. Y si es un particular, si es un extraneus,
determinar si es que en efecto la condición o la participación del extraneus era necesario o relevante para la comisión del delito. Por ejemplo, en el delito de colusión, necesariamente necesito un extraneus. No existe colusión de funcionarios solamente entre funcionarios, sino que se requiere necesariamente a un cómplice llamado extraneus. A ver, a manera de aclaración, de repente intraneus se le llama a los funcionarios públicos y extraneus se le llama a los particulares o privados. Y de repente miran, abogado, pero al extraneus o al privado, ¿por qué se le denuncia por colusión si finalmente el extraneus no va a tener la condición especial de ser funcionario público? Bueno, aquí ya tenemos que utilizar el principio de unidad de título de imputación, que establece que el cómplice asumirá o responderá penalmente por el delito que comete el autor. Entonces, si yo soy cómplice, soy un particular, pero el autor es un funcionario público, asumiré responsabilidad penal por la calificación jurídica que responda el autor. No en todos los casos de corrupción de funcionarios, en donde prima los delitos de infracción de deber, no siempre voy a necesitar a un extraneus o a un particular. Existen delitos de corrupción de funcionarios que son cometidos de manera exclusiva por los funcionarios públicos. Por ejemplo, el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Ese delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo requiere solamente el interés indebido del funcionario público para favorecerse así o a un tercero. En este caso, el tercero no necesariamente tiene conocimiento que ha sido favorecido por el interés irregular o ilícito del funcionario público. Entonces, ahí podemos ver las diferencias en este tipo de casos o supuestos. Bien, de repente, la última recomendación o la última idea que me gustaría compartir es que para poder exponer los alegatos de apertura, intentemos sostenerlos con seguridad. Los alegatos de apertura, bueno, muchos han visto, por ejemplo, el juicio de Keiko Fujimori, y en el juicio de Keiko Fujimori hemos visto un fiscal bastante activo, bastante elocuente, que al momento de hacer sus alegatos, pues tenía la posibilidad de ponerse de pie y exponer airadamente los hechos. Es importante que tengamos el énfasis para poder exponer nuestros hechos, pero tienen que tener un énfasis controlado. Recordemos que muchas veces el apasionarnos por un caso, el guardar rencillas dentro de un caso, pues finalmente termina nublando la mente o las ideas de quien tenga el deber de exponer su caso. Debemos tratar de ser lo más objetivos posibles, pero sin que esa objetividad termine significando pasividad. O sea, quien haga alegatos de apertura no tiene que ser una persona extremadamente pasiva. Imaginemos, de aquí es mi tono de voz. Mi tono de voz tiene que empezar desde aquí y escalar conforme llego a la cima de mi argumento. Y una vez que llegué a mi cima, no necesariamente gritando, sino buscando tonalidades de voz, como por ejemplo, puedo hablar en ese momento de una manera pausada, refiriéndome a ustedes, pero llegar a un momento claro en el que yo termino enfatizando un punto en concreto. Esa es la expresión, o ese finalmente tiene que ser el énfasis que tenemos que dar en el momento adecuado en que tengamos que presentar alegatos de apertura. Si voy a hacer mis alegatos de apertura en línea recta, en una tonalidad recta, estimados amigos, créanme que poco voy a convencer a un tribunal. Si hago unos alegatos de apertura de forma ascendente, con tonalidad ascendente, obviamente, siempre refiriéndonos con respeto a todos los sujetos procesales, recordemos que los alegatos de apertura es la presentación del caso. No es una pelea con el fiscal, no es una riña con el actor civil, no es una riña con el agraviado. Si es que soy abogado, o si soy fiscal, no es una riña con el abogado defensor, no es una riña con el acusado. O sea, finalmente, somos profesionales en el derecho y lo que estamos haciendo es nuestro trabajo. Obviamente, defender implica cierto nivel de pasión respecto a lo que hacemos, pero esa pasión tiene que siempre estar controlada y nunca excedernos a llegar a faltar respeto a los demás sujetos procesales, como en algunos casos en concretos, pues sí se ha podido advertir. Bien, estimados amigos, de repente, como les dije hace un momento, los alegatos de apertura son un momento muy concreto del juicio oral. El juicio oral tiene muchas más etapas que se complementan o que terminan siendo complementos a los alegatos de apertura, como la actividad probatoria, la declaración propiamente dicha, inclusive de los acusados, y los alegatos de clausura, en donde en los alegatos de clausura pues ya haremos un desarrollo mucho más extenso de lo que yo prometí. Los alegatos de apertura es la presentación del caso y la promesa que hago yo al juzgador de lo que voy a demostrar en el juicio oral. Los alegatos de clausura son ya el cumplimiento de esa promesa. Señor juez, yo le prometí que iba a aprobar esto. Bien,
con este testigo, esta documental, pruebo esto de acá. Los alegatos de clausura sí son más extensos, pero entiendo de repente que eso lo van a ver ya más adelante. Y bien, si de repente no hice alguna pregunta respecto a los alegatos, creo que ya habría culminado mi intervención. Eh, bien. Se puede, interesante pregunta, muchas gracias. Se puede, Víctor Recoba, se puede plantear alguna objeción respecto a los alegatos de apertura de las partes, Ministerio Público o abogados? No. Las objeciones están desarrolladas técnicamente al momento de desarrollar, por ejemplo, el interrogatorio a los órganos de prueba. El Código Procesal Penal no permite objeciones o no desarrolla objeciones en los alegatos de apertura por cuanto finalmente constituyen la posición individual de uno de los sujetos procesales. Yo soy fiscal, este es mi teoría de caso, señor juez. Puede gustarle o no a los demás sujetos procesales, pero finalmente es mi teoría de caso que tendrá que ser demostrada en el juzgamiento. No admite objeciones. Así como, por ejemplo, hace rato hice referencia a las preguntas que hace, por ejemplo, los jueces en algunos casos, que francamente discrepo respecto a esa práctica, las objeciones tampoco son permitidas, pues los alegatos constituyen la promesa individual de cada uno de los sujetos procesales. Al igual, los abogados también podrán hacer sus alegatos de apertura sin permitir que se hagan objeciones. He visto casos, por ejemplo, en Justicia TV, donde se ven diversas audiencias, hay casos en los que los abogados hacen objeciones. Pero he visto también los magistrados que muy prudentemente han sabido guardar o llamar a la calma y al orden y decir, abogado, no es momento de objeciones. Las objeciones están reservadas para el interrogatorio de los órganos de prueba. Bueno, el interrogatorio sí permite objeciones, pero las objeciones también están basadas en virtud a determinados supuestos de hechos en los que las preguntas no puedan ser admisibles al órgano de prueba o al testigo llamado a declarar. Bueno, entiendo que es otro tema en concreto, pero en concreto, respondiéndote a la pregunta, no caben las objeciones en los alegatos de apertura. Bien, les agradezco. ¿Existe jurisprudencia respecto al derecho a reservar su alegato de apertura? No. No. No he encontrado ninguna referencia y como les digo, tuve la oportunidad de conversar eso con el doctor Frank Almanza porque era un tema que en lo particular me generaba mucha duda, pero es más una forma de alegar, es más una técnica de defensa que no está regulada y bueno, tampoco afecta a derechos, ¿no? Como digo, la presentación de caso es esa, presentación de caso y es finalmente la facultad que tiene la parte de exponer lo que consideran respecto a la imputación que hace el Ministerio Público. Es procedente en la observación, se devuelve la carpeta fiscal, por otra vez acusar. Es interesante la pregunta de Julián Pichigua. Dice, ¿es procedente en la observación, se devuelve la carpeta fiscal, volver otra vez a acusar? Si bien es cierto, el Código Procesal Penal no establece la posibilidad en que se hagan observaciones formales a la acusación, por cuanto se entiende que ya superamos la etapa intermedia. La etapa intermedia, como conocemos, estimados amigos, es una suerte de etapa de saneamiento, donde el juez de investigación preparatoria tiene que ver que la acusación fiscal cumple con el estándar requerido por el Código Procesal Penal y las pruebas también han sido omitidas, evaluando también un estándar, es decir, que la prueba sea pertinente, conducente y útil para acreditar una determinada teoría de caso. Entonces, ya pasamos esa ponderación, evaluación. Sin embargo, he tenido la oportunidad de estar hasta en 3 juzgamientos en donde el colegiado penal y hasta jueces penales unipersonales han devuelto la carpeta a la etapa intermedia para aclaraciones. No está regulado en el Código Procesal Penal, pero el juez penal unipersonal o colegiado tiene también que evaluar que en efecto se hayan cumplido con cierto estándar. Recuerdo un caso en concreto en el que el colegiado penal
Por ejemplo, un juez que he visto dicta muchas veces cátedras en este Instituto de Magíster, ha devuelto la acusación fiscal para que el juez de investigación preparatoria, por ejemplo, se pronuncie respecto a un imputado. Imaginemos que son 5 acusados, pero la acusación fiscal solamente pasó por 4 y uno no tuvo pronunciamiento en la etapa intermedia. Y el colegiado penal advierte, oye, un momento, son 5 acusados, pero no hay pronunciamiento respecto a este quinto. Ese defecto formal no puede ser convalidado en un acusamiento. Entonces, ¿qué hace el colegiado penal? Devuelve la carpeta al juez de investigación preparatoria para que se pronuncie respecto a esa otra persona que no se pronunció. Otro supuesto que he visto, por ejemplo, aquí en Guaura, ocurrió porque finalmente el juez de investigación preparatoria tiene el deber de emitir el autoenjuiciamiento. El autoenjuiciamiento es el resumen del proceso. ¿En qué constituye? Identificando los sujetos procesales, la calificación jurídica y desarrollar adecuadamente cuáles son las pruebas que son admitidas para acusamiento. Entonces, he visto casos en el que el juez penal unipersonal ha devuelto la carpeta o el expediente judicial al juez de investigación preparatoria para que aclare adecuadamente su autoenjuiciamiento, de tal manera que permita a las partes procesales pues, prepararse y afrontar adecuadamente un juicio oral. Pero que en un juicio oral se devuelva la acusación propiamente dicho al fiscal para que corrija, no, eso no se da, porque esa devolución a la que de repente ha hecho referencia el amigo Julián, se da en la etapa intermedia cuando se dan observaciones formales a la acusación fiscal, y el juez advierte que en efecto hay defectos formales que deben ser corregidos por el fiscal y devuelve para que el fiscal lo corrija en el plazo de 5 días y luego convocar otra vez a audiencia para debatir nuevamente el requerimiento acusatorio y ver si es que se han levantado observaciones formales. Si se levantaron las observaciones formales, recién pasaremos a un control sustancial. El control sustancial en la etapa intermedia pues, es ver si es que hay pedidos de establecimientos, excepciones o algún tipo de defensa previa que sea debatible en la etapa intermedia. Bien, eso de repente intentando absolver un poco la pregunta. Bien, estimados amigos, si no hubiese alguna pregunta adicional. Mm, mira, qué bonita pregunta. Gracias, Rivas Romucho. Entre el alegato de apertura y de clausura, ¿cuál es el más importante? Es una pregunta muy subjetiva, pero de repente puedo explicar y ya ustedes ponderarán cuál consideran más importante. Los alegatos de apertura es la presentación del caso, es la promesa que le hago al juez de lo que en el juicio oral voy a demostrar. Los alegatos de clausura es el resumen de lo probado y no probado. Es decir, en mis alegatos de clausura recogeré los alegatos de apertura, recogeré la actuación probatoria, recogeré la declaración de los acusados y haré mi resumen y explicaré, señor juez, probamos esto y no probamos lo otro. Entonces, ambas etapas, ambos momentos, ambos alegatos son importantes para el proceso, pero los alegatos de clausura terminan recogiendo y englobando todo. Bien, eso al menos intentando responderte, ¿no? Obviamente no quisiera pecar de ligero en decirte, para mí son más importantes uno o el otro. Ambos tienen una finalidad, pero los alegatos de clausura recogen todo. Bien, estimados amigos, creo que ya no puede variar. ¿A qué se refiere con no puede variar? No puedo variar mis alegatos de clausura o no puedo variar mis alegatos de apertura. Miren, yo no puedo variar mis alegatos de apertura porque finalmente constituyen un momento procesal, constituyen una etapa que ya precluyó. Es decir, tengo un momento en concreto para hacer mis alegatos de apertura y luego corresponde la actividad probatoria. Yo no puedo pretender en los alegatos de clausura exponer otros hechos, porque finalmente mis alegatos de apertura siempre van a estar vinculados a mi acusación fiscal, salvo que se haga una calificación jurídica distinta durante el juzgamiento, que sí es posible. Pero solamente es un momento concreto en el que se puede advertir, el juez puede advertir al fiscal de que advierte una calificación jurídica distinta. Y si es que advierte eso, pues los sujetos procesales tendrán la oportunidad y tendrán un plazo también para prepararse respecto a esa calificación jurídica en concreto. Entonces, ahí sí pudiera variar de repente la esencia de mis alegatos de apertura iniciales en atención a una calificación jurídica distinta. Recordemos que variar la calificación jurídica es variar la esencia de casi todo, porque cambia el verbo rector. Si yo, por ejemplo, en un caso concreto, colusión,
Imaginemos que digo colusión agravada y colusión simple. Imaginemos que yo acuso solamente por colusión agravada. Es decir, o imaginemos, colusión simple. Acuso por colusión simple que solamente me requiere el pacto o la concertación ilegal y clandestina. Y en el juzgamiento el juez me advierte, oye, fiscal, por si acaso te advierto de que yo no veo solamente colusión simple, veo colusión agravada. Entonces, el verbo rector ya cambia el requisito del tipo penal, que es el perjuicio patrimonial. La colusión agravada requiere la concertación con un perjuicio patrimonial acreditado. Entonces, cambia el verbo rector, entonces tendré que modificar ligeramente mis alegatos de clausura. Pero la esencia no puede variar. O sea, no es que varío mis alegatos. Yo siempre, para hacer mis alegatos de clausura, tendré que tomar en cuenta los alegatos de apertura y el desarrollo de la actividad probatoria. Bien. Ok, creo que ahora sí. Bien, estimados amigos, les agradezco la paciencia. Espero que de repente los pocos minutos que hemos tenido les sean de utilidad y que de repente pronto nos volvamos a encontrar en algún otro evento o en audiencia. Ojalá que sea en audiencia y nos podamos ver ahí cara a cara otra vez. Bien, bien, estimados amigos, me despido. Muchas gracias y una vez más gracias a los amigos, a los amigos de Magister por la cordial invitación que me han hecho. Bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.